Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Hablemos de fútbol porque en contados minutos será la gran final de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y River Plate. Recordemos que en su primer encuentro en Medellín igualaron la serie 1-1. Ahora en el Estadio Monumental de Argentina se disputarán esta gran final. Hola, muy buenas tardes. Un entrenamiento relativamente intenso bajo el fuerte sol y Juan Carlos Osorio entregando detalles a la prensa. Así fue la mañana de Atlético Nacional. Aunque no de inicialista, pero Juan Pablo Ángel jugará. Así lo reveló Juan Carlos Osorio. Hay que premiar a Juan por todo lo que él ha sido para Nacional y esta gran oportunidad de él de cumplir un objetivo. Yo expresé que me encantaría estar en este juego. Todo el mundo sabe, creo que no es un secreto lo que significa para mí regresar a la Argentina. El estratega trabajó en cómo tener la pelota el mayor tiempo posible y en cómo neutralizar a los atacantes de River. Yo creo que hay que preparar el partido para él, sobre todo, para los remates de media distancia de Pisculichi y para el muy buen juego de área de los delanteros. Contrario a lo que cualquiera se podría imaginar, el estratega pereirano no está ansioso. Y el de arriba nos está premiando, nos da dos grandes posibilidades de competir por esta final en la cual ya estamos. Bocanegra, Nájera y Bernal ya están recuperados. El equipo volvería a trabajar en la tarde. Desde Cardales a las afueras de Buenos Aires, Argentina, concentración de Nacional. Eduardo Ahumada, Noticias Caracol. Y hablando de fútbol, Diego Armando Maradona se durmió durante la locución del presidente Nicolás Maduro. El astro argentino fue invitado por el mandatario a la ceremonia de ascenso de la Fuerza Armada de Venezuela y cuando fue captado por la cámara, tras ser nombrado por el presidente, recibió un ligero empujón para que se levantara. En el campo del fútbol, pero también en el campo de las ideas, porque es un rebelde nuestro americano, es un revolucionario también. Se trata de Diego Armando Maradona, que hoy nos visita en Caracas. Y yo quise que nos acompañara en este acto de amor, de zurda, el pibe mayor. Gracias, compañero Diego Armando Maradona. Y cambiando de tema, ¿ustedes sabían que por cada beso apasionado que damos, transferimos más de 80 millones de bacterias de boca a boca? Pues ese es el análisis que resultó de un estudio hecho en una universidad de Holanda. Impresionados quedaron algunas personas al enterarse de cuánto una pareja se da un beso apasionado, cada uno transfiere 80 millones de bacterias a la boca del otro. Esa es la conclusión de un estudio de la Organización de Investigación Científica Aplicada TNO de Holanda, que más que generar repulsión, intentaba explicar que la flora bucal de quienes son pareja termina siendo parecida. Jorge Alberto Cortés, infectólogo de la Universidad Nacional, aclara que el caso de la boca, desde bebés, elaboramos la flora bacteriana a partir de los besos de la mamá y, en la medida que compartimos con otras personas, se va modificando. Entre parejas, el intercambio de microorganismos no produce alteraciones ni patologías, simplemente el contacto con alguien hace que sus bacterias sean parecidas. Las principales vías de Armenia, ciudad colombiana, están iluminadas con los alumbrados inspirados en los símbolos religiosos y los muñecos de nieve que engalanan cada rincón de esta bella ciudad. Se sigue viviendo el ambiente de Navidad. El paisaje cultural cafetero y los símbolos religiosos fueron los temas de inspiración para la instalación del alumbrado navideño en Armenia. En sus plazas, parques, calles y vías principales, los adornos con figuras planas y volumétricas iluminan las fiestas decembrinas y reciben la admiración de propios y visitantes. La gente está feliz y dando gracias a Dios que no ha llovido, entonces tienen el placer de salir con la familia a disfrutar de este alumbrado tan bello. En la capital del Quindío la Navidad se disfruta con alegría. Me parece muy bonito y muy agradable pasear aquí. La niña le gusta mucho, está muy contenta para ver todo. Muy bonito hecho. Las 1041 figuras fueron fabricadas por 30 madres cabeza de hogar del Quindío. Además, se instalaron 300 reflectores, 80.000 metros de mangueras y más de 1.400.000 bombillos. Y cerramos nuestra emisión con la interpretación de una monja en el programa The Voice que se llevó a cabo en Italia. Sor Cristina impactó a los jurados, quienes llegaron a dudar
que la joven fuera verdaderamente una monja. Una monja de 25 años sorprendió en la versión italiana del programa La Voz gracias a una interpretación en las audiciones a ciegas del tema No One de Alicia Keys que dejó atónitos a los miembros del jurado, compuesto entre otros por la polifacética cantante Rafaela Carrà. Durante la última emisión del programa, todos los componentes del jurado giraron sus sillas ante la actuación de Sor Cristina Suggia y fue la propia Carrà la primera en preguntar, llena de incredulidad, si la joven novicia era verdaderamente una monja. Realmente impactante. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.